chicos, disculpen el impasse del audio del video anterior. Vamos a revisar hoy día modelos probabilísticos. Se define una secuencia de variables aleatoria donde el conjunto T puede ser un conjunto discreto o bien continuo. Si T es un conjunto discreto, decimos que el proceso estocástico es de tiempo discreto y en caso contrario un proceso continuo. Cabe detallar que cuando se habla de un proceso continuo se le llama proceso de Markov y en el caso discreto se le habla de cadena de Markov. ¿Ya? Cadena de Markov en tiempo discreto. Una cadena de Markov corresponde a una clase específica de procesos estocásticos de modelos probabilísticos. Antes de abordar lo que es netamente esto, vamos a definir algunas cosas. La probabilidad de estar en la etapa n en el estado i, como la probabilidad de obtener el resultado i en el tiempo n. La probabilidad condicional de estar en el estado n más 1, o sea, en la etapa n más 1 en el estado j, dado que en la etapa anterior estuvo en el estado i. Denotamos de esta forma como la probabilidad de transición para ir del estado I al estado J en un solo paso, descrito de esta forma gráficamente. Además vamos a incluir lo que es la distribución de probabilidades en la etapa enésima como un vector columna en donde cada componente corresponde a una probabilidad del estado inicial hasta el último estado. En la etapa enésima, claramente. ¿Ya? Un proceso estocástico en el tiempo discreto se denomina cadena Markov en el tiempo discreto si solo si satisface las siguientes propiedades. Tenemos propiedad markoviana, yo la conocí como historias, dado que carece de memoria. La transición al siguiente estado solamente depende del estado en que se encuentra la cadena y no la historia en cómo llegó a ese estado. En otras palabras, que la probabilidad del estado n más 1, del estado j, por decirlo así, del n más 1, solamente depende del estado i de la etapa anterior, no de todos los caminos que tuvo que llegar para estar en I en la etapa enésima, y eventualmente en N más 1J. Bien. Después tenemos la propiedad estacionaria, o memoryless, que carece de memoria. El anterior carece de historia. La probabilidad de transición del estado I al J en un solo paso solamente depende del estado anterior y no de la etapa. Bien. Entonces, es indiferente la etapa. Bien. Cuando P sub IJ no depende de la etapa n, la probabilidad de transición se nota como P sub IJ, y en ese caso se dice que la cadena es homogénea. Bien, pero memoryless concentra esa idea. A través de las probabilidades de transición es posible obtener lo que es la matriz de transición, nuestra matriz P, en donde cada componente denota la transición entre estados. Por ejemplo, del estado 1-1, del estado 1-2, del estado 1-3, un estado 1 hasta M. Y así sucesivamente. Importante recalcar que la suma de las componentes por fila debe ser 1, dado que también corresponden a un vector aleatorio, cada fila. Bien. Ya. Además, es posible representar una cadena Markov a través de un grafo. Cada arco tiene una dirección, es dirigido, y posee una etiqueta que corresponde a la probabilidad de transición. Que aquellos estados que están conectados, por ejemplo, IJ. Consideramos el siguiente ejemplo que está escrito acá. Podríamos pensar cuál es la probabilidad de pasar del estado 1 al estado 2, es de 3/4, del 2 al 1 es de 1/5, y así sucesivamente. En particular, cabe mencionar que a esta cosita acá se le llama self-loop, o arco de seguridad, por decirlo así, para que no se nos escape. Y a través de este grafo es posible armar esta matriz de transición. De igual forma, de la matriz de transición podemos obtener el grafo, ¿ya? Lo que salga más natural. Bien. Vamos a representar de forma gráfica lo que es una variable aleatoria discreta, en donde el eje X corresponde a nuestra variable aleatoria, el eje Y, que en este caso va a estar representado por el tiempo de forma discreta, va a corresponder a las etapas, etapa 0, etapa 1, etapa 2, y el eje Z vendría dando la probabilidad según la variable aleatoria y en los estados en que se encuentra. Por ejemplo, en la etapa 0 se distribuye de esta forma. En la etapa 1, la variable aleatoria se distribuye de esta forma, y en la etapa 2 se distribuye de esta forma. Usualmente es de interés ir conociendo esta distribución de probabilidades a medida que avanza el tiempo, de forma discreta. Bien, por ejemplo, es como conocer cuál es la probabilidad de estar en el estado J, o sea, en el estado 2. Es la suma de probabilidades de estos tres estados, porque se cumple la probabilidad de historyless y memoryless. Bien. A través de la ecuación de Chapman-Kolmogorov
que están relacionados con el teorema de probabilidades totales, es posible determinar cuál es la probabilidad de estar en el estado J, dado de todos los estados que llegan a J. Bien, entonces, la probabilidad de estar en I, ojo, este I va a ir variando entre todos los estados en la etapa anterior por la probabilidad de transición hacia el estado J. Entonces, lo que vamos a sumar va a ser todas las probabilidades que hay desde el estado 1 hasta los que llegan a J. Bien, de forma más general, se puede incluir lo que es la distribución de probabilidades y ver esta sumatoria como un punto de vista matricial. La función de distribución en la etapa enésima corresponderá a la matriz de transición por la función de distribución de la etapa anterior. Esto es conocido como la forma recursiva y además es necesario conocer la distribución de la etapa inicial, puede ser 0 o bien 1. Y de forma extensiva podemos obtener que la distribución de la etapa enésima corresponderá a la matriz de transición respuesta elevado a n por la función de distribución de la etapa inicial. Ya, importante, inicial, va a depender del contexto en que nosotros trabajemos. Puede ser 0 o bien 1 o 2 en caso de que sea necesario. Va a depender del modelador. Antes de abordar como tal los ejercicios propuestos hoy día, vamos a ver un pequeño ejemplo. Una circunstancia bastante interesante. Consideremos que tenemos 4 monedas disponibles. 4 monedas y nosotros partimos con una. Entonces quedan 3 en el juego. Cada vez que nosotros realicemos un tiro de la moneda, podemos tener o bien cara o sello. Cada vez que nosotros tengamos cara, vamos a ganar una moneda. Y en caso contrario, nos quedamos con la moneda que tenemos actualmente. Hay que modelar esta situación de forma simple, idealmente. Por ejemplo, partamos de la situación, ¿cuál es la probabilidad de yo tener una moneda y pasar a una moneda? Es que me salga 1 menos P. Y la probabilidad vamos a asumir que es homogénea o bien distribuida, 0,5. Esto sería cara, y 1 menos P, que también es 0,5, correspondería a sello. Recordar, sello no gano, cara gano. Entonces, de pasar de una moneda a una sola moneda, que me aparezca sello, que pase de una moneda a 2 monedas, que me aparezca cara. Y después, puro cero, porque no es posible la realización. Pasar de 2 monedas a una sola moneda es imposible, solamente gano o me mantengo. Pasar de 2 a 2 es que me aparezca sello, que es 0,5, y que gane una moneda que salga cara. Y yo creo que ya entendimos la lógica. Lo interesante es que cuando ya estamos en el estado 4, no podemos avanzar, retroceder, mejor dicho, al estado 1, 2 o 3, sino que siempre vamos a estar estancados en 4 y siempre vamos a tener probabilidad 1, porque ya estamos en 4 y con seguridad nos vamos a quedar en 4. A través de esta idea podemos modelar la matriz de transición como un grafo o bien haber modelado el grafo en primera instancia y después discutir la evolución a través de la matriz de transición. Bien, tenemos los estados como los nodos y modelemos la distancia. ¿Me puedo quedar en el estado 1? Sí. ¿Puedo avanzar al estado 2? Sí. Pero no puedo retroceder. Del estado 2 puedo pasar al estado 3 con probabilidad 1 medio y me puedo quedar en el mismo con probabilidad 1 medio. Del estado 3 puedo avanzar al estado 4 con probabilidad 1 medio y puedo quedarme en ese mismo estado con probabilidad de 1 medio. Y en el estado 4 solamente me puedo quedar en el estado 4. Bien. Este vendría siendo un primer ejemplo. Vamos a abordar los ejercicios. Tenemos 2. El único contexto que conozco es del segundo problema. Fue mi certamen en el 2017-2018. Así que vamos allá. Lo interesante de ahora es que consta de armar las matrices de transición, modelar con grafo, intentar de modelar la instancia. Importante, cada vez que nosotros modelemos necesitamos especificar cuál es nuestra variable aleatoria, al igual que cuando modelamos antiguamente, que teníamos que indicar cuál es nuestra variable de decisión. Bien, vamos. Armijo, un colectivo de su barrio, le pide que le asesoren el desarrollo de un nuevo proyecto de su microempresa. Esta microempresa corresponde a transporte de pasajeros con el fin de definir la tarifa a cobrar. Nuestro amigo cuenta con 2 vehículos con los que pretende implementar un servicio de arriendo de autos. A las 8 de la mañana de cada día, él conocerá la demanda por arriendos, la cual sigue la siguiente ley de probabilidades. Esta distribución de probabilidades la vamos a requerir más adelante. Bien.
Un auto es arrendado por todo el día, es decir, con cada vehículo se puede atender a lo más un cliente de ellos. Dada la apariencia apacible del mijo, los clientes abusan de su buena voluntad, por lo que se estima con probabilidad de 0,7 que maltratarán el automóvil. Por lo que nuestro colectivero deberá llevar la mantención al día siguiente y no podrá arrendarlo. La mantención demora exactamente un día, independientemente del número de autos a reparar, y tiene un costo de 10.000 pesos por vehículo o unidades monetarias. Esto es importante recalcar. Independientemente de la cantidad de vehículos que tengamos en el taller, al día siguiente van a estar. Por ejemplo, si tenemos un vehículo en el taller, al día siguiente vamos a tener el vehículo disponible, y en el caso que tengamos 2 vehículos, al día siguiente vamos a tener los 2 vehículos disponibles. Ya, acá puede ocurrir varias situaciones, que un vehículo se haya mantenido y tengamos los 2 disponibles, y todas esas combinaciones posibles. Con el fin de ayudar a nuestro querido amigo, tenemos que responder a estas preguntas. Modela la situación descrita con una cadena Markov en tiempo discreto, descríbela usando grafos con sus respectivos estados y encuentra la matriz de transición. Bien, determina la disponibilidad de vehículos del mijo al comienzo del segundo día. ¿Cuánto esperaría pagar por arreglar los vehículos al tercer día? Bien, primero lo que les comenté va a ser siempre definir nuestra variable aleatoria, a jugar, a utilizar, a moderar. En ellos tenemos lo siguiente. Vamos a definir x de t como la disponibilidad de vehículos en el día t. Como el mijo cuenta con 2 vehículos, tenemos 3 estados posibles. Que tengamos 0 vehículos disponibles, 1 vehículo disponible o 2 vehículos disponibles. Bien, entonces acá está expresado desde no tener disponibilidad a tener disponibilidad completa. ¿Y cuáles son los estados? ¿Cuál es el grafo que modela nuestra situación? Es lo siguiente. Por ejemplo, si nosotros tenemos 0 vehículos disponibles, al día siguiente sí o sí vamos a tener 2 vehículos disponibles. Bien, entonces la única transición disponible es A2. Bien, otro caso interesante, si nosotros tenemos 2 vehículos disponibles, existen todas las combinaciones posibles para que nos paseemos por todos los estados, por decirlo así. Por ejemplo, existe la posibilidad que tengamos eventualmente un vehículo disponible, después tengamos 0 vehículos disponibles, o bien mantengamos la disponibilidad de los 2 vehículos. Entonces, podemos mantenernos, podemos no tener ningún vehículo disponible, o que nos quede un solo vehículo disponible. Bien, el caso interesante es cuando nosotros tenemos un vehículo disponible. Si nosotros tenemos un vehículo disponible, voy a poner acá disponible y taller 1, 1. Y aquí pongámosle disponibilidad completa al día siguiente. El tema es 1. Por ejemplo, si nosotros tenemos disponible un vehículo, significa que un vehículo estuvo en el taller. Sí o sí al día siguiente vamos a tener un vehículo disponible. Entonces, aparece este self-loop. En cambio, existen 2 realizaciones posibles para el vehículo disponible que teníamos el día anterior. Este puede, o bien, mantenerse disponible el día siguiente, permitiéndonos el acceso del estado 1 al estado 2, o bien, esto es lo que comentaba. Y en el caso hipotético que no se haya disponible, aparece lo que es el self-loop. Ahí sí. Bien. Entonces, intentar modelar estas situaciones a través de un grafo, hay que pensar lógicamente. Ya. Bueno, ese arco se estaba borrado inicialmente, porque no es posible. Me di cuenta después, revisando bien. No era consecuente con una matriz de transición. Bien. Antes de comentar todo esto, es posible ya poder vislumbrar probabilidades antes de empezar a marcarla en la matriz de transición. Por ejemplo, la probabilidad de ir del 0 al 0 a través de este grafo es 0. La probabilidad de ir de 1 a 0 también es 0, porque no tenemos la conexión disponible. ¿Qué más tenemos? La probabilidad de 0 a 1 la probabilidad de 0 a 1 es que vayamos de acá a acá, tampoco es factible. La probabilidad de ir de 0 a 2, que es el único camino disponible,
o la salida que tiene el estado 0 y nos queda 1. Bien, esta fue fácil de obtener, vamos a tener que discutir las demás. Bien, antes de eso vamos a definir la probabilidad de falla de los vehículos, ojo, de un vehículo, como la probabilidad de F, 0,7, y la probabilidad de no falla, el complemento, que es 0,3. Bien. Entonces, ya tenemos disponibles 4 probabilidades que están enmarcadas acá. 1, 2, 3, 4. Y ahora vamos a tener que discutir cómo se obtienen las demás probabilidades. Hay que pensar todas las realizaciones posibles teniendo en cuenta la propiedad memoryless. ¿Ya? La propiedad memoryless en el tiempo discreto, la única función de distribución que permite eso es la geométrica, como dato cultural. Y en el caso de proceso de Markov, en caso continuo, la única función de distribución de probabilidades que permite que sea memoryless es la exponencial. Bien. A comentario general. La pregunta ahora va a ser cómo modelamos todas estas situaciones. Vamos a intentar dibujarlo acá y plantearlo. La probabilidad de pasar de un vehículo disponible a un vehículo disponible en T más 1, por ejemplo. Tenemos varias posibilidades. Por ejemplo, no, tenemos varias posibilidades, tenemos una sola. Significa que nosotros tenemos disponible un vehículo y en el taller tenemos un vehículo. Y al día siguiente necesitamos estar disponibles uno. Significa que el vehículo que proviene del taller es el que tengo disponible el día siguiente. En otras palabras, que el vehículo que tengo disponible en el día anterior tiene que fallar. ¿Cuál es la forma en que me pueden solicitar un vehículo? Existen dos formas. Que me demanden exactamente un vehículo o que me demanden exactamente dos vehículos, pero claramente voy a entregar un vehículo. Y esto multiplicado por la probabilidad de falla de un vehículo. Claramente o me falla este o me falla este. Ahí la O. Bien, esto nos permite una probabilidad de 0,42. Bien, descrita de esta forma. Comentemos ahora qué pasaría si pasamos de la disponibilidad de un vehículo a dos vehículos. Es decir, pasamos del estado 1 al estado 2, en donde tenemos disponible un vehículo, en el taller un vehículo, y al día siguiente vamos a tener disponible dos vehículos. ¿Qué significaría? O bien, me arriendan este vehículo y falla, más la probabilidad de que no me demanden este vehículo. Entonces, ¿qué tenemos? La probabilidad de que me manden uno o me demanden dos y que no fallen independientemente de esto, más la probabilidad de que no me demanden vehículos. Si uno realiza el cálculo de probabilidades, nos da 0,48 y lo más interesante, que esto es equivalente a decir 1 menos 0,42 o bien 1 menos 0,58. Esto se debe a la consecuencia que tiene la realización de estas probabilidades. Bien, tenemos lista esta realización. Veamos qué pasaría pasar de 2 a ninguno, de 2 a 1, de 2 a 2. Bien, entonces queremos pasar del estado 2 al 0. Es decir, tenemos los dos vehículos disponibles y pasamos a tener ningún vehículo disponible al día siguiente. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a incluir la probabilidad de que me demanden los dos vehículos y la probabilidad de que falle uno y la probabilidad de que falle el otro. Que eso está escrito acá, de esta forma. Al incluir estas probabilidades nos da 0,196 y todo bien. Bien, ¿qué pasará ahora con lo demás? Queremos pasar ahora de dos vehículos disponibles a uno disponible. Veamos qué debe ocurrir. Por ejemplo, puede ser que nos demanden un vehículo y que este falle. O bien, que haya arrendado los dos vehículos y que haya fallado uno y que el otro se mantenga bueno.
Y la otra combinación disponible es que hayamos arrendado los dos vehículos también y que no falle el primero, pero que falle el segundo. Y esto está descrito acá. Bien, si uno hace el cálculo pertinente nos da una probabilidad de 0,38 y si uno quisiera ser astuto, uno dice, ya la última probabilidad de estar del estado 2 al estado 2 puede ser 1 menos las dos probabilidades que encontramos anteriormente. Ya, pero vamos a discutir cómo se obtiene. Queremos saber cuál es la probabilidad de pasar del estado 2 al estado 2. ¿Qué probabilidades o cómo podemos jugar con esto? En primera instancia es que no nos demanden ningún vehículo, o bien que nos demanden un vehículo por la probabilidad de no falla, más la probabilidad de que me manden los dos vehículos por la probabilidad de no falla, pero de los dos vehículos. Si uno hace el cómputo de esto, tenemos la probabilidad de 0,496. Bien, recordar, cada fila, sus componentes deben sumar 1, que en este caso sí lo hacen. Representamos una matriz transpuesta porque la vamos a requerir más adelante. Bien, lo importante es construir el grafo y las probabilidades asociadas a este. Bien, vamos a responder las preguntas que nos plantearon. Determina la disponibilidad de vehículos de Armijo al comienzo del segundo día. ¿Y cuánto esperaría pagar por arreglar los vehículos al tercer día? En este caso vamos a tener que hacer uso de obtener la función de distribución de probabilidades para el segundo día y el tercer día. Y vamos a conocer la del primer día. Por ejemplo, Armijo, en su primer día de trabajo, sabe que a las 8 de la mañana tiene disponible dos vehículos. Entonces la función de distribución de probabilidades va a ser 0, 0, 1. Recordar que tenemos 0 vehículos disponibles, 2 vehículos disponibles y 2 vehículos, 1 y 2 vehículos disponibles. Y sabemos con seguridad que en el primer día están los 2 vehículos disponibles. Bien, para saber la probabilidad de distribución del segundo día, necesitamos recurrir a la obtención de forma recursiva o forma extensiva. La del segundo día corresponderá a la matriz de transición por la función de distribución del primer día, que está representado acá. Se obtiene la siguiente distribución de probabilidades, que en otras palabras sería esta columna, que está acá. Y sabemos con seguridad que existe la probabilidad de aproximadamente el 49,6%, iba a decir aproximadamente 50%, de que se tengan disponibles los dos vehículos como un nivel de información. Ya, es muy poco probable, también se puede rescatar como información, de que no se tengan vehículos disponibles. Bien, ojo, probable. Ya. Y ahora se nos pregunta, ¿cuánto esperaría pagar por reparación de los vehículos al tercer día? Ya, acá es interesante hablar sobre probabilidades estacionarias. Lamentablemente no se alcanzó a revisar, pero las probabilidades estacionarias permiten saber cómo se comporta la cadena Markov en un tiempo infinito, en donde se estancan las probabilidades, por decirlo así. ¿Ya? Entonces, la distribución del tercer día, vamos a aprovechar la forma recursiva, dado que ya tenemos la distribución del segundo día, y tenemos nuestra matriz de transición por la distribución del segundo día, y nos permite encontrar la distribución del tercer día. Sabemos con seguridad que existe una probabilidad del 62% aproximadamente de que exista disponibilidad de vehículos. Bien, entonces, definir como la matriz de reparación en la etapa n, o sea, la función de reparación, y en este caso, en el día 3, la reparación va a ser 2 por la probabilidad de que tengamos disponibles 3 vehículos, o sea, no tengamos disponibilidad de ningún vehículo en la etapa 3, más que me haya fallado uno por la probabilidad de tener disponible un vehículo por 3, por 10.000. Y nos da que esperaríamos gastar al tercer día 4.765 pesos en reparaciones. Bien. Entonces, ese vendría siendo el problema. Nuevamente recordar, importante definir nuestra variable aleatoria, el grafo, las probabilidades, la matriz de transición y ya empezar a responder las preguntas pertinentes. Vamos ahora a hablar sobre el último ejercicio, que les comenté que fue el certamen de 2018, 2017, no recuerdo bien.
y veamos en qué consta. Un ingeniero se traslada diariamente desde su domicilio hasta su lugar de trabajo y viceversa. La empresa donde trabaja dispone de un bus de acercamiento para ambos viajes. Sin embargo, por diversas situaciones, independientemente del pasado, existe una probabilidad de 1/4 de no alcanzar a tomar el bus de acercamiento, ya sea de ida o de vuelta. El ingeniero posee una bicicleta. Si está en su domicilio y no alcanza el bus de acercamiento, realizará un viaje a su trabajo en bicicleta, siempre que la bicicleta esté en su domicilio. Análogamente, si está en su lugar de trabajo, no alcanza el bus de acercamiento y tiene que ir la bicicleta de acercamiento de la empresa, él realizará el viaje hasta su domicilio en bicicleta. Si el ingeniero alcanza el bus de acercamiento, lo utilizará preferentemente. Pero si no alcanza y no dispone de su bicicleta, realizará el viaje por otros medios. Caminará, pedirá Uber, trotará, lo que le plazca. Bien, tenemos 2 preguntas. Modele la dinámica de los viajes del ingeniero mediante una cadena Markov asociada al número de bicicletas al inicio de cada día laboral. Esto es importante. Y aquí yo creo que en el domicilio. Después vamos a detallar. Y B, considera ahora que el ingeniero adquirió una nueva bicicleta y modele la dinámica de los viajes del ingeniero, bla, bla, bla. Hay 2 situaciones. Tenemos bien una bicicleta y 2 bicicletas. Bien, en la primera realización o la primera pregunta, vamos a plantear nuestra variable aleatoria. En este caso vamos a definir xn como la cantidad de bicicletas que hay en cada mañana en el enésimo día laboral en su domicilio. Ya vamos a modelar todas estas situaciones desde el punto de vista del domicilio. Entonces, pensemos, ¿cómo se podría comportar el grafo? Al tener una bicicleta, solamente existen 2 estados posibles, o bien que tengamos 0 bicicletas en la casa, o tengamos una bicicleta en la casa. Y veamos cuáles son las posibles realizaciones o saltos entre estados. Por ejemplo, si tenemos 0 bicicletas en la casa, tenemos 2 posibilidades, que sigamos manteniendo 0, o bien que nos regresemos con la bicicleta del trabajo. Entonces tenemos el self-loop y la transición a 1. De igual forma, si tenemos un vehículo disponible en la casa, pueden ocurrir 2 situaciones, que se nos quede en la oficina y pasamos a 0, o que vayamos en bicicleta y la traigamos de vuelta. La traemos de vuelta y se nos queda en la oficina. Bien, importante. Aquí vamos a usar P con 1/4 de no bus y 1 menos P, 3/4 alcanza a tomar el bus. Recordad, toda esta modelación se hace desde el punto de vista del domicilio del ingeniero. Bien, entonces, vamos a modelar las probabilidades de transición, vamos a partir desde 0 y sucesivamente. Por ejemplo, de pasar de 0 disponibles a 0 disponibles, ¿qué probabilidades corresponde? Por ejemplo, significa que el compadre, el ingeniero, estaba en su casa, no tiene disponible bicicleta, y la única forma en que no tenga bicicletas es que esté en su oficina, y cuando decida volver a la casa, decida usando el bus. Y aquí la bicicleta se va a quedar en la oficina. Bien, entonces 1 menos P. Ahora, si queremos pasar de 0 bicicletas disponibles a 1 disponible, significa que la bicicleta está en la oficina. Acá está la casa. Y de la oficina no alcanzo a tomar el bus y me traigo la bicicleta. Y la probabilidad de no alcanzar a tomar el bus es de 1/4. Bien, entonces se escribe acá P. Bien, veamos cuáles son las probabilidades desde el punto de vista de una disponibilidad. Si tenemos disponible un vehículo, o sea, una bicicleta, y veamos qué realizaciones tenemos. La posibilidad de tener 0 vehículos disponibles. Entonces, de la casa, para yo tener 0 disponible significa que yo me debo haber llevado la bicicleta. Es decir, tomé el bus. O sea, no tomé el bus. Y eventualmente, cuando voy regresando de la oficina a la casa, tomé el bus. Y así se me queda la bicicleta en la oficina. Entonces, como estas realizaciones son en conjunción y tienen que ocurrir simultáneamente o las probabilidades se multiplican, nos queda escrita de esta forma.
¿Qué otras realizaciones tenemos disponibles? Por ejemplo, pasar de un vehículo disponible a un vehículo disponible, bicicleta disponible. Es decir, ¿qué combinaciones tenemos? O bien, tomamos el bus y dejamos la bicicleta en la casita intacta, o bien, nos vamos con la bicicleta, es decir, no tomamos el bus, y nos devolvemos sin tomar el bus. Entonces nos queda la probabilidad de tomar el bus y de no tomar el bus al cuadrado, tanto de ida como de vuelta. Y nos queda, de esta forma, utilizando la probabilidad de un cuarto como P, nos queda esto disponible como matriz de transición. Importante nuevamente que cada fila deben sumar 1. Bien. Nos vamos a saltar ahora a la idea de seguir involucrando una nueva bicicleta. Vamos a expresar el estado o la dinámica de nuestro problema. Ya acá hay que ser un poco más imaginativo. Por ejemplo, ahora tenemos dos bicicletas disponibles y veamos todas las realizaciones que tenemos entre saltos de estados. Por ejemplo, si nosotros tenemos 0 bicicletas disponibles, existen dos posibilidades. Que sigamos teniendo 0 bicicletas disponibles, es decir, que se me quede en la oficina, o bien la traigo de vuelta. De igual forma, si nosotros tenemos disponible una sola bicicleta, tenemos varias realizaciones. O bien, que nos quedemos sin bicicletas, es decir, nos fuimos de la casa en bicicleta y la dejamos en la oficina. Que no hayamos ido en bus y nos vengamos de la oficina también en bus. O bien, tomo el bus y después no tomo el bus y me traigo la bicicleta de la oficina. Existen muchas realizaciones, no muchas. O sea, tenemos los saltos que nos permiten desde el 1. Ojo, exclusivamente desde el 1. Tiene la conexión entre todos los estados. Y así mismo. Y en el caso que existan dos bicicletas disponibles, existen dos combinaciones posibles, o bien se mantenga con dos bicicletas disponibles o se me quede en la oficina. Bien, esa es la idea netamente. Vamos a discutir las probabilidades y con eso ya estamos ok. Entonces, queremos pasar de 0 bicicletas disponibles a 0 bicicletas en un solo día. Entonces, la realización descrita tendría que ser la siguiente. Tenemos la casa, el domicilio. Ahí sí. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener 0 disponible en 0 disponible? La única forma significa que las dos bicicletas se encuentran en la oficina y yo me haya tenido que haber ido en bus, dejando los dos en la oficina. 1 menos P. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de pasar de 0 bicicletas disponibles a 1 disponible? Significa que ya estamos en la oficina y no tengo la posibilidad de tomar el bus, quedando que es simplemente P. Y lo interesante, nosotros no podemos pasar de 0 bicicletas a 10 disponibles, a no ser que el ingeniero se lleve las dos bicicletas en un solo viaje, pero no está descrito en la situación a plantear. Bien, veamos cuál es la probabilidad de tener 0 bicicletas disponibles a tener 0 bicicletas disponibles. Significa... tener de una, lo siento. De una bicicleta disponible a ninguna disponible. Significa que yo me tuve que llevar la bicicleta de la casa, es decir, la probabilidad de P de tomar el bus, y después no tomar el bus. 1 menos P. No, a ver, espérense, lo siento. Me llevo la bicicleta y después no me la llevo, ahí sí. P y 1 menos P. Y como es la realización I, tiene que ocurrir simultáneamente y está escrito acá. Bien, el caso más complejo nuevamente va a ser el caso 1, que tiene muchas conexiones disponibles. Y veamos qué podría ocurrir. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de que nosotros mantengamos disponible una bicicleta en la casa? Significa que me tuve que haber ido en bus desde la casa a la oficina y de la oficina a la casa me tuve que haber ido en bus. Significa 1 menos P y 1 menos P. Lo que nos queda escrito acá como 1 menos P al cuadrado. Pero existe otra combinación también. Para que nos mantengamos en 1 significa que no hayamos tomado... No, en el anterior tomamos el bus, ahora nos queda sin tomar el bus. Nos llevamos la bicicleta a la oficina, significa que no alcanzamos el bus, que es P, y después tampoco alcanzamos
el bus desde la oficina a la casa y nos queda escrito como P cuadrado. Bien. Eso es de 1 a 1, perdón. La probabilidad de ir de 1 a 1, esta es esa. Que me haya llevado la bicicleta disponible a la casa significa que no alcancé a tomar el bus y no alcancé a tomar el bus, llevándome una de las dos bicicletas que tengo disponible acá, porque me llevé una. O bien, alcanzo a tomar el bus y alcanzo a tomar el bus y viceversa. Luego, ¿cuál es la probabilidad de transición de una bicicleta disponible a dos bicicletas disponibles? Tenemos la siguiente realización. Desde la casa a la oficina, tomamos el bus, 1 menos P, y después de la oficina, que acá tenemos uno disponible, nos hayamos llevado la bicicleta, es decir, no alcanzamos a tomar el bus. Está escrito de esta forma. Ya nos vamos a las últimas realizaciones. Y tenemos la disponibilidad de 2 a 0. Es imposible. Significaría que yo tendría que llevarme las dos bicicletas, el ingeniero, a la oficina y haberlas dejado allá. No está escrita esa situación, así que no es posible. De 2 bicicletas a una disponible, esa situación se describe relativamente sencilla. Significa que no alcancé a tomar el bus, probabilidad de 1/4, y se me haya quedado la bicicleta, es decir, que haya tomado el bus. Y queda escrito de esta forma. Ya, finalmente, pasa la probabilidad de 2 vehículos, o sea, 2 bicicletas disponibles en la casa. Tenemos 2 combinaciones posibles o realizaciones. Significaría que yo haya tomado el bus con probabilidad 1/P, y como no tengo bicicletas, ya no me interesa qué ocurre hacia allá. No tomo el bus porque acá están los dos disponibles. O la otra probabilidad es que no haya tomado el bus. Me enredé solo, perdón. ¿Cuál es la probabilidad? Sí, también. ¿Cuál es la probabilidad de pasar de 2 a 2? Sí. Que haya tomado el bus, y aquí ya no me interesa, porque están los dos acá. O bien es que me haya llevado las bicicletas, que no haya alcanzado el bus, y que no haya alcanzado el bus también de vuelta. Y se escribe de esta forma las probabilidades. Bien. Y si llevamos todo esto a las probabilidades que nos mencionaba de un principio, tenemos esta matriz de transición. Lo interesante, esto se parece a las funciones de distribución geométrica. Bien, chicos, esto vendría siendo lo que podría ser la introducción a cadenas de Markov. Cadena Markov tiene una infinidad de cosas. La primera es entender cadenas de Markov, clasificar los estados, probabilidades estacionarias y muchas otras cosas más. Y la aplicación del modelo continuo también es interesante y tiene su forma de discretizar, por decirlo así, o de forma de particionar el caso continuo a un caso discreto. Y todo esto se estudia a profundidad en una asignatura que se llama proceso estocástico. ¿Ya? Bien, chicos, mucho éxito en este estudio y nos estamos viendo en el futuro.